Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a entender un concepto básico para entender las futuras explicaciones que haremos acerca sobre nutrición y entrenamiento. Hablaremos de resistencia a la insulina. Vamos a hablar de un punto de partida para entender la epidemia que tenemos hoy en día, tanto en adultos como en adolescentes y niños. Hablamos de enfermedades como obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, enfermedades autoinmunes, ovario poliquístico, predisposición a tumores, elevación de triglicéridos, a nivel cerebral, trastornos de déficit de atención o Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Suenan a cosas diferentes, ¿verdad? Parecen que no tienen ninguna relación entre ellas, pero si estudiamos cómo funciona nuestra fisiología desde un punto de vista de la bioquímica, podemos entender un gran denominador común. Y hablamos de un proceso multifactorial, llamado resistencia a la insulina. Pero Claudio, ¿realmente qué es esta resistencia a la insulina? Es un problema de los receptores de hormonas, en concreto de la insulina, en las membranas de las células. Pero probablemente te hayas quedado igual. ¿Receptores? ¿Membrana? ¿Insulina? Empecemos a describir este proceso. ¿Qué son los receptores periféricos de las células y qué es la insulina? Por partes. Primero, receptores y membrana. Hay que recordar que las células tienen una capa que las recubre. Esta capa se le llama membrana. Normalmente está formada por fosfolípidos, una grasa. Ahora podrás entender por qué es tan necesario comer grasas de calidad. Es como engrasar la cerradura. Y en esta membrana, en esta capa, se encuentran unos receptores. Estos receptores, entre otras cosas, reciben hormonas. Es decir, lugares donde las hormonas se depositan para poder activarse. A modo visual es como si la membrana y los receptores fueran la cerradura y las hormonas fueran las llaves. Entendemos, por tanto, que ambas cosas son imprescindibles. Si la cerradura o la llave se estropea, no podremos accionar el mecanismo y abrir la puerta. De igual manera, necesito tener un buen estado tanto de la membrana de las células como de sus receptores. Esto sería la cerradura. ¿Cómo presentar un óptimo nivel hormonal? Hablaríamos de las llaves. El otro término a entender es la insulina. Brevemente lo explicaremos. Es una hormona anabólica, es decir, de construcción, generada en las células beta del páncreas que segregamos, entre otras cosas, para enviar nutrientes que ingerimos y que llegan a la sangre, poder transportarlos a tejidos y a órganos. Es decir, la insulina en sí misma, lejos de ser mala, es imprescindible. Si no tuviéramos insulina, tendríamos que pinchárnosla. Es lo que les pasa, por ejemplo, a los diabéticos tipo 1. Aquellos que no se inyectan insulina pueden llegar a morir. Es decir, la necesitamos para que se alimenten órganos y tejidos. De momento, puede que no haya ningún malo en la película y que no entendamos que no hay ningún problema, ¿verdad? Sigamos. ¿Qué pasa cuando funciona todo bien? Pues que si todo va bien, al ingerir, por ejemplo, un refresco o una tostada con mermelada, esta pasa al estómago. Lo absorbemos, lo asimilamos y pasa esta glucosa del estómago al plasma sanguíneo, es decir, a la sangre, subiendo repentinamente y proporcionalmente según la cantidad que hayamos comido. Por ejemplo, imaginemos que sube a 250 o 300. Perfecto. El páncreas detecta que hay un exceso de glucosa y genera un poco de insulina. Esta se deposita en los receptores de las membranas de las células, del músculo, del hígado y de las células grasas. Y así, estas moléculas de glucosa que has ingerido pasan desde la sangre al interior de estos órganos principalmente. Al enviar o transportar la insulina, esta glucosa desde la sangre al hígado, al músculo o a la grasa, esta hiperglucemia que teníamos en sangre se normaliza, porque ese exceso de glucosa lo he transportado a otros sitios. Con lo cual, el nivel de glucosa sanguínea pasa de ser 250 o 300 en el ejemplo anterior a una glucemia más normal, por ejemplo, de 80 a 100 aproximadamente. Como veis, hasta aquí va todo perfecto. La fisiología humana es algo perfecta. El problema está que cuando nuestros hábitos se fastidian, pues nos fastidiamos nuestro cuerpo y nuestra salud. ¿Qué sucede cuando las cosas se complican? Pues resulta que donde la insulina no guarda estos excesos de glucosa, no es infinito. En nuestro cuerpo solo tenemos, más o menos de media, 500 gramos aproximadamente de almacenes de glucosa. Se llama glucógeno. Tiene una textura y una forma parecida a un puré de patatas. Este glucógeno lo encontramos aproximadamente 400 gramos en el músculo y 100 gramos en el hígado. Vale, Claudio, ¿qué ocurre cuando los depósitos de hígado y los depósitos del músculo están llenos de glucosa y no cabe más glucosa dentro de ellos? Pues muy fácil. Si se quedara en sangre este exceso de glucosa, tendríamos problemas.
por un efecto de glicación. Esta glicación o glicosilación dañaría estructuras de nuestro cuerpo generando productos de glicación avanzada. Y esto significa daño en células del hígado, del riñón, del cerebro, de la retina de los ojos, de las arterias, de la próstata, etc. Y sobre todo daño en los receptores de membrana de las células, estropeando las cerraduras. Todos los síntomas que, por desgracia, pueden presentar los diabéticos si no se controlan. Vale, Claudio, entonces, ¿qué pasa cuando están llenos los depósitos de músculo y de hígado y sigo comiendo y sigue habiendo hiperglucemia? Pues que el cuerpo nos quiere salvar la vida. Si no hiciera nada, hemos entendido que este exceso de glucosa te mataría, y para no estar viviendo con una hiperglucemia, este exceso de glucosa sanguínea nos la guarda en adipocitos, células grasas. Las células grasas son eso, grasas, y no quieren que les entre glucosa tampoco. Y a medida que las células grasas o adipocitos se van llenando, van ofreciendo más resistencia a la entrada de nueva glucosa, estropeando así sus receptores de insulina. Así la insulina será menos eficaz en estas células. Es decir, van estropeando sus propias cerraduras para que la insulina no les abra la puerta de entrada a la glucosa. Y ahí empezamos con un círculo vicioso. Más comida de peor calidad, más obligamos a que mi insulina despeje mi glucosa de la sangre para evitar esa hiperglucemia, más llenamos nuestras células grasas y más resistencia ofrecerán estas células grasas. Pero Claudio, ¿cómo que resistencia? Pues muy sencillo. Que si para meter, por ejemplo, 50 gramos de glucosa necesitaba 2 unidades de insulina, es un mero ejemplo, al cabo de un tiempo estas 2 unidades de insulina no pueden empujar a la glucosa dentro de las células y el páncreas ya no es eficaz generando 2 unidades y genera 3 unidades para meter estos 50 gramos de glucosa. Bien, no hay problema. ¿Qué sucede? Que al cabo del tiempo, si no cambio de hábitos, tampoco serán eficientes estas 3 unidades y el páncreas necesitará sacar 4 unidades. Al cabo del tiempo estas 4 tampoco serán suficientes y generaremos 5. Así sucesivamente. Las células de tu cuerpo se están haciendo resistentes a la insulina. Para la misma cantidad de comida necesitas generar cada vez más cantidad de insulina. Esto obliga al páncreas a generar demasiada insulina, forzando la entrada de la glucosa que se acumulará en sangre. Esto es silente, es decir, no te das cuenta de que está sucediendo, así que con 14 años quizás tú estás comiendo mal y tomas bollería y porquerías porque tú aún eres muy guapo, eres delgada, tienes energía y no notas nada, pero es probable que estés fraguando un problema dentro de tu organismo. ¿Por qué? Porque esto no es infinito. Llegará un momento que tu páncreas no pueda generar más insulina y en ese momento tendremos un gran problema. Generas mucha insulina, pero esta ya no es eficaz, ya que la glucosa no podremos despejarla de la sangre, de manera que literalmente empezará a desencadenar muchísimos problemas que se manifiestan de múltiples formas. Obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, ovario poliquístico, predisposición a tumores, elevación de triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entenderás cómo estas enfermedades no surgen de un día para otro. Los malos hábitos son los que nos llevan poco a poco a esta epidemia multifactorial. Al entender el proceso que nos hace enfermar, entendemos por qué se suele recomendar las siguientes 8 herramientas para la prevención y el tratamiento de esta patología tan frecuente. 1. Ayuno intermitente. Dejar periodos para que los receptores de la membrana se limpien. Esa es la idea. Es uno de los beneficios de la autofagia. Pero recuerda que es una herramienta que debe estar supervisada por un profesional y que en adolescentes de momento no hay muchos estudios. Una manera simple y eficaz de tener estos beneficios es simple. Debes cenar lo más pronto que puedas. Mientras duermes, los lisosomas harán el resto durante este ayuno nocturno. 2. Cetosis. No hace falta que hagas dietas extremas ni que te pongas en manos de ningún gurú. Mejor que comer muy bien, no comas mal y no empeores el proceso. Es decir, evita pasteles, evita bollería, cereales azucarados, batidos, mermeladas, pan blanco, refrescos, salsa, etc. Tercera herramienta, deporte de alta intensidad. El sedentarismo es el principal factor de riesgo de la resistencia a la insulina. Si no haces ejercicio, tus músculos no requieren combustible y la glucosa se va directamente a tu reserva de grasa. Recuerda que ese es el círculo vicioso que desencadena todo. Levántate del sofá, levántate de la silla y muévete. 4.
Ojo con el exceso de proteína. Se le da mucha importancia al hidrato de carbono, en concreto al azúcar, con esto de la resistencia a la insulina. Pero hay un dato que no sabe mucha gente, que la leucina, un aminoácido que está en la proteína, también segrega insulina. Otra razón para que evites suplementarte a lo loco con cualquier batido de proteínas que nos vendan o nos recomienden, o estar todo el día consumiendo exclusivamente pechuga de pavo o latas de atún. Quinto, masa muscular. Imprescindible. Sobre todo porque, por un lado, aumentas el metabolismo basal, es decir, aumentas las calorías que tu organismo quema durante todo el día. Pero sobre todo, por lo más importante, que aumentamos los receptores de la insulina. ¿Cómo? Muy sencillo, esta herramienta es clave. Al crear masa muscular, estás creando células musculares. Estas fibras o células son vírgenes, son nuevas, por lo que sus receptores de membrana están impolutos y la insulina se puede depositar en ellos. Generar masa muscular es igual de eficaz o más que inyectarse insulina de forma exógena. Sexta herramienta, grasas saludables. Ingerir aceite de oliva virgen extra, ingerir aguacate, semillas, frutos secos de calidad, hará que mis cerraduras estén más engrasadas. Por el contrario, ingerir aceites vegetales sometidos a altas temperaturas, como los presentes, por ejemplo, en la margarina, en la bollería o en la repostería, hará que la membrana se vuelva más viscosa o pegajosa, estropeando así la cerradura. Ahora entenderás por qué comer grasas industriales también te pueden hacer diabético. Séptima herramienta, estrés. Ya hemos visto unos vídeos sobre los ritmos circadianos y explicamos cómo el cortisol, que es una cortisona gratuita, era un antiinflamatorio que generamos con el estrés. Este cortisol es neoglucogénico, generamos glucosa a partir de aminoácidos musculares. Con lo cual entendemos que el estrés constante nos eleva de manera constante la glucosa en sangre, pudiendo derivar en problemas metabólicos. Si hemos entendido todo este proceso, entenderemos, pues, la suplementación y farmacología que le recomiendan a las personas con patologías como diabetes o resistencia a la insulina, como la metformina o pioglitazona para los diabéticos, la berberina para los prediabéticos, gente con fase previas le suele recomendar ácido alfa-lipoico, omega 3, el DHA, picoinato de cromo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? Están sensibilizando a la insulina. Para ello es clave que entendamos el proceso que acabamos de describir y evitar llegar a tener esa patología llevando unos hábitos de vida saludables. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido por lo menos entretenido y profundizaremos poco a poco en estos temas para que entendamos cómo influye nuestro estilo de vida, nuestro entrenamiento, nuestra nutrición en enfermedades y en la salud.